Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. La Plaza y la Palabra. AM 530 Somos Radio. Somos madres. Organizar la fuerza política y construir una alternativa para 2027. Ese es el eje. De ahí no hay que moverse. Hablar con todos y todas, reconstruir, sintetizar y buscar denominadores comunes. La salida oblicua, en diagonal, que une, por sobre la encerrona de los extremos que divide. Repetir como un mantra, construir la alternativa para 2027 y reorganizar la fuerza política. Hablemos en la semana, vení, dale, juntémonos. ¿Cuándo andas por acá? Voy. Hacer política, no poner caras. Asumir responsabilidades, no echar culpas. Preguntarnos más por dónde vamos, en vez de indagarnos tanto acerca de dónde venimos. Resolver qué vamos a hacer y ya dejar de acusarnos por lo que hicimos. Abrazar sin señalar. Como las madres en el 77, como Néstor a partir de 2003. Ni un club de amigos, ni una célula clandestina. Una ONG, no, pero una patrulla perdida tampoco. Es por ahí, y por ahí es por acá, ¿quién te dice? Hay que hablar mucho, hay que hablar muy fuerte, pero escuchando. La Plaza y la Palabra, voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. Los pañuelos ya no se pueden borrar nunca más de ningún lugar, están en la cabeza de la gente, en el corazón, en los ojos. Hay 30.000 desaparecidos. La dictadura militar argentina destruyó la sociedad. La Plaza y la Palabra. ¿Cómo andan? Aquí estamos, un nuevo capítulo de La Plaza y la Palabra. El programa de hoy es el número 134. Estamos hasta las 2 de la tarde en vivo en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, la M530. Estamos con, nuestro compañero Carlos Guimare en los controles, que ahí está dejándole la posta a Gianfranco Maceo, que está llegando. Está, por supuesto, ¿cómo? Bueno, hay que saludarlo también al compañero que se va. Y está, por supuesto, Jessica Castro en la producción. Está Mariana Collante también en la misma tarea. Y ha vuelto un gran compañero muy querido por nosotros, Alan Martínez, en el streaming. Así que estamos muy contentos. Agradecemos siempre a Rolo Fernández también, que lo cruzamos en la salida del programa anterior. Y es el que nos hace la impresión de estas hojitas para tener la guía de este programa, que empezó así como dijimos al comienzo, signado por supuesto por una semana de debates, de reflexiones, de miradas hacia adentro, hacia el costado, pero sin perder de vista también el horizonte y hacia dónde tenemos que marchar. Venimos de una elección de medio término que no fue del todo como esperábamos. Eso está más que claro. Había una especie de triunfalismo desde después de las elecciones de septiembre, pero también me parece que el ejercicio es ver todas las potencias que esta elección dejó. Hay un peronismo todavía que está en pie, hay un gobierno en la provincia de Buenos Aires yo creo que a medida que nos vamos alejando del resultado electoral, lo vemos con una perspectiva. Hay un gobierno de la provincia de Buenos Aires que salió fortalecido, porque los presagios al principio del año eran completamente diferentes, completamente distintos, y después de la elección de septiembre, inesperada, el resultado inesperado de septiembre, y este medio punto de diferencia que hasta que no se confirme en el escrutinio definitivo es un empate técnico,
creo que dejan un piso suficientemente fuerte para salir a ganar todo lo que hay y trabajar todo lo que hay que trabajar para construir esa alternativa para el año 2027 en la que ya tenemos que estar empezando a trabajar. Así que al menos esa es la mirada mía. Creo que también algo similar piensan las Madres de Plaza de Mayo. Estuvieron las Madres de Plaza de Mayo en el campamento de Fuerza Patria en La Plata el día de las elecciones, esperando los resultados. Volver a destacar, como lo dije en la plaza, el ejemplo extraordinario de nuestra madre de Mar del Plata, Irene Molinari de Chueque, que votó muy temprano allí en Mar del Plata el domingo, se tomó un micro a las 11 del mediodía para llegar a La Plata a las 4 de la tarde, esperó los resultados, se abrazó fuerte con Axel y a las 12:30 se tomó el micro de vuelta para Mar del Plata con una entrega, ¿no?, por este proyecto extraordinaria, como siempre nos han enseñado nuestras Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué tal? No te presenté, ni siquiera dije nada. Creo que ya en el streaming salí, pero buenos días. ¿Cómo le va, señor Luis Iramain? Sí, coincido, Demetrio. Bueno, en destacar lo de Irene como lo de las madres, una entrega a la que ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Porque es desde siempre. Y coincido también en que hay que dejar un poco reposar los resultados del domingo para sacar una apreciación lo más justa y acertada. Si uno lo ve por lo que se eligieron cargos legislativos en la provincia de Buenos Aires, de cuántos cargos fueron elegidos este año, hay centenares de entre consejeros y concejales y legisladores provinciales de diferencia de más para Fuerza Patria, y en cargos nacionales es un legislador menos, ¿no? Digo, por eso de qué se ganó y qué se perdió. Me parece que también hay que poner el ojo en la diferencia entre los padrones que fueron a las urnas en septiembre y lo que fue a las urnas el domingo pasado, y ver ahí también, ¿no? Y después, bueno, las lecturas, que sí ahí es más engorroso sobre el tipo de campañas en una y otra elección. También me parece que a veces se sacan conclusiones apresuradas y el escenario de la provincia de Buenos Aires se lo hace explicar el escenario nacional o el de todos los distritos, y no es así. Lo mismo al revés, ¿no? Digo, tienen sus particularidades cada uno de los escenarios, y sí me parece que lo que sí tenemos claro, o hay que tener en claro, es que el adversario, el enemigo político a vencer es Javier Milei y esa derecha, ¿no? Sí, y hacia ahí vamos. Así que arriba los corazones. Esta semana, este miércoles, se cumplen 20 años del No al Alca, de aquel viaje del tren a Mar del Plata con Diego Maradona, con tantos compañeros y compañeras allí arriba, Miguel Bonazo, que fue uno de los que produjo y más empujó ese viaje, la marcha por las calles de Mar del Plata, la cumbre de los pueblos para empujar a que en la cumbre de los presidentes los mandatarios rechacen la propuesta imperial de Bush, el acto de Mar del Plata con Diego Maradona, Hugo Chávez y Eve. Es el primer abrazo de Eve y Diego, fue en aquella marcha, así que es un buen recordatorio. Viene bien la fecha para tratar de iluminarnos de toda la potencia que sigue teniendo nuestro pueblo. Eso va a ser el próximo miércoles en Mar del Plata. Estamos en el 11 3200 0530, estamos en el streaming de la transmisión del programa por YouTube, así que ahí también los leemos a todos y todas, y ya nos metemos en lo que fue la plaza. El jueves pasado, la marcha 2481, las madres invitaron a Beto Pianelli, es el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Subte y el Premetro, la GTSIP, que
unos días antes había firmado un convenio junto con otros sindicatos para potenciar a la Universidad de las Madres, que está, como todos sabemos, está secuestrada por el gobierno de Javier Milei, y a pesar de ello sigue resistiendo, sigue creando conocimiento colectivo, que de eso se trata. Sus aulas siguen llenas de compañeros y compañeras, y para potenciar esos cursos se firmó este convenio con varias entidades gremiales, entre ellas la de los trabajadores del subte, y esto fue lo que dijo el Beto Pianelli. Bueno, primero buenas tardes, gracias por haberme invitado, gracias a las madres. Para nosotros lo que hicimos el otro día, la firma del convenio, es un orgullo. Nuestra vida militante está atravesada, como la de todos los militantes de este país, por la lucha de las madres, por la verdad, por la memoria, por la justicia, por el no olvido ni perdón. Por eso, haber firmado un convenio es lo mínimo que podemos hacer en nuestro acompañamiento histórico y nuestro involucramiento como uno más en esta lucha. Que también nos encontró en la lucha de un proyecto como el de los 30.000, un proyecto de sociedad mejor, porque si había algo que tenían los compañeros desaparecidos es pelear por una sociedad más justa, una sociedad mejor. Me toca hablar como recién después de un hecho como fue las elecciones del domingo, circunstancialmente, porque es verdad, para nosotros no empieza ni termina nada en unas elecciones. Las elecciones es un momento más en la lucha, importante, muy importante, pues no es lo mismo que gane uno que gane otro, si eso lo sabemos, pero los militantes peleamos todos los días, sabemos todos los días que tenemos enemigos a los que enfrentamos y tenemos compañeros con los que luchamos y con los que lo único que nos moviliza es no ganar unas elecciones, que es importante cuando se gana, sino es transformar la sociedad, que de una vez por todas, quizás no lo vivamos nosotros, pero sí nuestros hijos tengan una sociedad digna de ser vivida, una sociedad sin explotación, de plena libertad, que no es precisamente lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Tuvimos y nos entusiasmamos durante los 12 años de Néstor y Cristina, creímos y nos juramentamos con el gobierno de Macri que lo íbamos a terminar rápido, y lo terminamos rápido, hay que decir la verdad, duró solamente 4 años, pero también tenemos que decir que cuando volvimos no supimos, o mejor dicho, cuando lo derrotamos, pusimos un gobierno que no pudo, no supo o no quiso generar las transformaciones necesarias que necesitaba nuestro pueblo. Y por eso, desgraciadamente, por eso, tenemos este monstruo en la Casa Rosada. Y también por eso, el domingo, no fuimos mayoría. Porque eso es lo que tenemos que decir. Todos aquellos que peleamos todos los días, que queremos una sociedad más justa, que hoy estamos resistiendo a este gobierno reaccionario que de la mano ya no invisible, sino absolutamente visible del Imperio del Norte, de Trump, de ese asesino que banca a los que bombardean en Palestina, que quiere bombardear a Venezuela, de mando de esos criminales, hoy gobiernan este país, intentan o van a intentar quitarnos todo lo que hemos conseguido, ya no en los 12 años de Cristina, sino en toda nuestra historia. Y por eso hoy sabemos que tenemos que redoblar la resistencia, que van a venir por los derechos laborales, van a venir para concentrar mayor la riqueza, y nosotros vamos a seguir peleando como todos los jueves, como todos los miércoles los jubilados, y como cada vez que tenemos que ir a enfrentar una paritaria o cualquier negociación que tengamos que enfrentar con los dueños, los verdaderos dueños de la Argentina. Necesitamos hablar con esos miles de jóvenes que no conocieron un recibo de sueldo, que no conocieron las vacaciones, que no conocieron un convenio colectivo de trabajo, para decirle que hay una vida mejor,
que es la de tener trabajo, la que tener buen salario, que es la que pueda decir uno estudiar y que el Estado garantice de que vos puedas estudiar y que obviamente genere una perspectiva de vida en la cual nuestros hijos puedan desarrollarse, nuestros hijos puedan crecer, nuestros hijos puedan ser realmente felices. Compañeros, lo del domingo no fue nada, o fue un cachetazo que nos tiene que servir para que en estos 2 años construyamos una verdadera alternativa para ganar las elecciones, pero no por sí ganar las elecciones, sino para poder arrancar de una vez por todas, para transformar en este país en un país de iguales y en un país donde la desigualdad, como es hoy, que hunda permanentemente en los barrios populares. Nosotros queremos un país libre, igualitario, industrializado, donde todos podamos desarrollarlo. Y eso tenemos que expresarlo de todos juntos, lo más unidos que podamos, dentro de 2 años electoralmente, pero empezamos construyéndolo todos los días con el que tenemos al lado. Nada más. Gracias por escucharme. Ahí estaba el Beto Pianelli, la marcha 2481 de los Jueves de las Madres, y inmediatamente después vino, por supuesto, el cierre de Carmen Arias, presidenta de Madre de Plaza de Mayo. La escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Todos tenemos que hablar un poco del domingo. La verdad que yo estaba allá en el búnker esperando el resultado, y en un momento la verdad que me angustié mucho, me daba mucha bronca, mucha angustia, y después pensé, pero si las madres hace 48 años que luchamos, no me voy a achicar por esto, aunque el gobierno nos amenace con la reforma laboral, que va a haber que trabajar 13 horas, que no va a haber vacaciones, bueno, tenemos 2 años para luchar, para tratar de que no ganen nunca más, y eso corre por cuenta nuestra. Nos tenemos que unir todos, seguir la lucha, los políticos, los no políticos, los estudiantes, todos, para que no nos volvamos a tener a alguien como ellos en el gobierno. Y la verdad que va a costar, pero lo vamos a lograr. Vamos a seguir la lucha y dentro de 2 años lo vamos a echar a la mierda. Así que muchas gracias, y empezamos ya la lucha, ya, y no es para un rato, es para siempre, como decía Eve. Así que bueno, hasta el jueves que viene, muchas gracias, y como digo, la lucha, ustedes los jóvenes también, a vos te miro. Bueno, muchas gracias, hasta el jueves que viene. Bueno, yo como extranjera fui a votar, estoy muy orgullosa de estar en Quilmes y fui a votar, así que una extranjera más que votó. Bueno, un beso para todos. Ahí está Carmen Arias y Pina, que siempre hace un comentario al final. Es notable lo de Pina, porque vos sabés que Pina no hablaba nunca en los actos, nunca agarró el micrófono. Desde que Eve no está, Pina se anima todos los jueves a dar un saludo a sus compañeros, a sus compañeras, muy genuino, muy natural, muy de Pina, y de algún modo da cuenta también de esta extraordinaria capacidad que han tenido las madres de sobreponerse a todo, absolutamente a todo, ¿no? El golpe más letal que recibieron fue la partida de Eve. Y yo siempre lo digo y lo pienso y vuelvo siempre a esa misma secuencia. En Madres no hubo tiempo de ponerse a pensar o a llorar o a hacer el duelo, o no, venía el jueves siguiente. El jueves siguiente. Siempre hay un jueves próximo y había que hacer la marcha y había que tomar decisiones, y había que poner a alguien para que hable y discutir lo que se va a decir y cómo y a quién invitar y a quién no, de acuerdo a lo que las madres quieren comunicar. En fin, no hubo tiempo, ¿no? Y entre esas cosas que surgieron fue también que Pina, esta Pina italiana que a medio con su italiano que no pudo nunca abandonar de su voz y de su manera de hablar, diga también lo suyo, ¿no? Para aportar la voluntad que tiene Pina es extraordinario. Tiene muchas dificultades de movimiento, pero Pina no falta
nunca, los martes, los jueves y a muchas de las actividades entre semana. Cuando hay fuera de la cotidianidad de los martes y de los jueves, si hay un acto, incluso fin de semana ha ido Pina. Yo me acuerdo el 30 de abril, al día siguiente, que fue el 30 de abril fue miércoles, el jueves 1 de mayo, que era además 1 de mayo, feriado, las madres marcharon, Pina se fue con Carmen y las madres que estaban del interior, Sarita e Irene, se fueron a Luján, a la apertura de una casa que recuerda a las dos madres de la filial de Luján, Ana de Aguirre y María Rosa de Palazzo. Y ahí estuvo Pina, ¿no? La verdad que nos sigue sorprendiendo y son las que nos dan la fuerza, como dijo Carmen en este discurso que escuchamos recién, la lucha es para siempre, hemos pasado tanto las madres, ¿no? Que un resultado electoral no adverso o, en fin, los calificativos que cada uno quiera ponerle, no del todo bueno o no suficientemente bueno o muy negativo, o un cachetazo como dijo el Beto Pianelli, eso no las achica para nada, ¿no? Van con una alegría a la lucha porque lo único que las sostiene son las convicciones y si eso está, hay mucho para ganar. Y como dice Pina y tantas veces dijo Eve y todas las madres, ¿no? En cada uno de ustedes veo a los 30.000. Siempre saluda así cada jueves, ¿no? Así saluda Pina, exactamente. Bien, Luis, nos metemos en la sección que distingue este programa desde hace unos meses, que es Con Eve en el Corazón. Y para hoy tenemos un mensaje de un compañero muy, muy querido por Eve. Un compañero que nunca, al revés de Pina, no agarra nunca el micrófono, pero que siempre está y que Eve lo quería especialmente, lo quería como un hijo, y es Rodrigo Saracho, un compañero trabajador de madres del área de mantenimiento, el área de mantenimiento y aledaños, ¿no? Porque hace todo Rodrigo, absolutamente todo, menos agarrar el micrófono. Bueno, esta vez lo tomó. Arrinconado en su lugar de trabajo. En su lugar de trabajo, lo van a ver. Exactamente. En su camioneta, en la camioneta de las madres, que él lleva y trae por los caminos de todo el país, llevando a las madres de Plaza de Mayo. Así que nos dio este testimonio muy hermoso que agradecemos muchísimo y lo compartimos con todos ustedes. Hola, soy Rodrigo. Bueno, nada, en la Asociación Madre Plaza de Mayo. Hace varios años que estoy, desde 2006 más o menos. Empecé en la parte de cuando empezaron Sueño Compartido, en el tema de los obradores. Arranqué como ayudante de cocina, después bueno fui escalando de posición, después bueno fui en la parte logística, después bueno terminó Sueño Compartido, bueno ya a mí me trasladaron acá a Casa de Madre, que bueno acá me vine como si a hacer de todo, el mantenimiento, seguridad, chofer, de todo eso, y bueno ahí fui conociendo mejor a las madres, bueno ahí quedé como chofer de las madres. Después, bueno, con el tema de Eve fue día a día, nos fuimos conociendo más. Ella siempre me apoyó en todo lo que yo quería hacer. Entonces, nada, somos Sagitarios ambos, entonces no entendíamos en ese tema. Y nada, yo siempre, ella me impulsaba que yo siga, que avance, que estudie, siempre a ese ritmo. A ese ritmo tanto que pegamos una buena, muy honda con Eve y siempre fue algo positivo. Entonces ella siempre me decía, vos tenés que estudiar porque tenés que ser más que esto porque vos sos muy inteligente. Entonces yo agarraba y bueno, nada, gracias a ella yo terminé mi primaria, terminé mi secundaria y ella fue mi maestra allá de las raíces, como uno diría. Ella todos los días 1 hora dedicaba a mi tiempo, digamos, que yo venga a estudiar y ella me enseñaba lo que es el dictado, en corregimiento. Después, bueno, nada, me apoyó mucho en el sentido de que yo siga para adelante y nada, hasta, bueno, me organicé para poder estudiar en un lugar que se llama, ¿cómo se llama? En un lugar que se llama Madre Plaza de Mayo, que queda en La Matanza. Bueno, de acá de Congreso hasta allá yo viajaba todos los días, hacía eso y ella estaba atrás mío y nada, siempre más que contento por el aguante y súper agradecida con ella y con las madres por darme esa oportunidad y hoy en día soy
otra persona, diríamos, pero bueno, nada, acá estamos y siempre pensando en ella, siempre pensando qué haríamos hoy en día si ella estaría, así que nada, se la extraña mucho y bueno, nada, esa es mi anécdota y ahí, nada, saludos a todos y que estén bien y bueno, nada, acá seguimos la lucha, siempre acá presente. El fuego de las madres arde en la plaza y la palabra. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Roberto Caballero está en AM530. Doctor Soria, ¿cómo anda? Aquí Roberto Caballero, Rinconero, saludan aquí desde la Radio de las Madres. ¿Cómo va eso? Yo estoy viendo el mismo proceso, quizás un poco más acelerado que en el 2017 con Mauricio Macri. Por eso coincido en no dramatizar el resultado de una imagen, de una elección intermedia. A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. Archivos, voz, palabras, cuerpos, reflexión, acción, revolución. En la plaza y la palabra. Nunca dejes de abrirte, no dejes de reírte, no te cubras de soledad. Así, tu cuerpo ya nada más. No te dejes desanimar, basta ya de llorar. Para un poco tu mente y ven acá. Seguimos en la plaza y la palabra hasta las 2 de la tarde. Vamos en vivo. Estamos escuchando a Charly García y la máquina de hacer pájaros de su época con esa banda que hace muy poquito se juntaron todos ellos. Y hay un video que circula en redes que están escuchando estas canciones y todos ellos sonrientes y celebrándose tantos años después. No te dejes desanimar.
se llama la canción, y por supuesto... De paso bajamos línea. Por supuesto que así lo hacemos. Quería contarles a todos y todas muchas novedades, avisos. Se vienen los cursos de noviembre de la Universidad de las Madres. Ya están empezando y ya está abierta la inscripción. La filosofía de la liberación en los 70, historia del imperialismo estadounidense en nuestra América, representaciones del terrorismo de Estado en el cine nacional, Ortega Peña y Duhalde, abogados entre la historia y la revolución, a cargo de Luis Alén. Taller de teatro, introducción a la lutería, feminismo del sur, cannabis, sembrando resistencia, cosechando soberanía terapéutica, y los 4 genocidios que hicieron Argentina. Bien. Esos son los cursos de este noviembre 25 en la Universidad de las Madres, universidad que da resistencia y pelea al secuestro de la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo. Las inscripciones a través de la web, y para más informes en contacto unidelasmadres@gmail.com. Bien, pero entran a la página de las Madres, a la página de la universidad, que es muy sencillo. La dirección electrónica es universidadmadres.ar. Todo junto, universidadmadres.ar. Ahí está toda la información, el link para inscribirse, etcétera. También queremos recordar, como siempre lo hacemos, la cuenta, el alias de la cuenta en el Banco Credicop para los aportes de Madres de Plaza de Mayo, fundamentales para poder continuar con la Casa de las Madres abierta, la universidad en funcionamiento, etcétera. El alias es amigos.madres.plaza, amigos.madres.plaza, la cuenta de la Asociación Amigos y Amigas de las Madres. Quería también decirles que el próximo 8 de noviembre, el sábado próximo, va a haber actividad artística y cultural en el ECUNI, el espacio cultural Nuestros Hijos, a partir de las 6:30, Tango en Compañía. Presenta Desde el Alma Homero Mansi con Silvana Trías, Alejandro Garón Polo, Silvia Senkier y Tito Muñoz. Dirección musical y acompañamiento de Juan Iruzubieta. Es una peña abierta de cantores. Al finalizar este concierto va a haber una peña de los abrazos, que es la edición del mes de noviembre, a partir de las 8 de la noche. Va a estar Juan Falú, imperdible. Gente del Sur. Bueno, como siempre, taller de danzas, feria, un buffet a precios populares, y todo con una entrada libre, con un bono contribución, no obligatorio, pero muy necesario para el sostenimiento de ese espacio. Y también, algo muy importante, nunca estas actividades que nosotros les contamos en el CUNY se suspenden por lluvia, jamás. ¿Por qué? Porque si llueve, se hacen adentro. Es un espacio muy grande, muy hermoso, así que los esperamos a todos y todas allí el próximo sábado, entonces 8 de noviembre, a partir de las 6:30. Primero tango y después la peña de los abrazos. ¿Tá? Y nos metemos entonces en el archivo. Para hoy tenemos material absolutamente inédito. Desconocido, está por supuesto en la historia de las madres, pero nunca se ha subido ni a redes ni a la página web de las madres. Son materiales, en este caso, del año 1989. Un año bisagra. Todavía estamos hoy con las consecuencias de ese 89. De lo que estaba empezando. Y de lo que estaba terminando también, porque terminaba el gobierno de Alfonsín, se iba realmente muy mal, desdiciéndose de muchas cosas con las que había asumido, con muertos y desaparecidos en el cuartel de La Tablada, con una hiperinflación galopante, con el pueblo muy hambriado y con también un reposicionamiento de sectores castrenses y que justificaban la represión y lo que había hecho la dictadura en la Argentina. En ese contexto llega entonces el 24 de marzo, y algo que siempre marcamos nosotros, las Madres de Plaza de Mayo han hecho siempre actividades por el 24 de marzo, fuertes, potentes, para marcarlo bien claro, incluso en dictadura. Todavía estaba la dictadura y las madres ya señalaban el 24 de marzo. No es cierto que empezaron las marchas cuando se cumplieron los 20 años. Las hubo siempre, las encabezaron las madres, por supuesto eran mucho más marginales que lo que fueron a partir del año 1996, cuando se cumplieron los 20 años. Pero las madres
siempre estuvieron en la calle. En este caso corresponde a la marcha que hicieron el día 23 de marzo del 89, a 13 años del golpe. Vamos a escuchar el discurso de Eve, lo vamos a cortar en 3 partes, así que comenzamos a verla y escucharla, Eve. Muchas de nosotras hemos faltado a los
Ahí estaba Eve y a su lado Ariel Delgado. Eso quería, o estaba pensando, destacar para el que no está viéndolo por el streaming, Ariel Delgado, un enorme compañero y periodista que desafiaba la censura de la dictadura desde los boletines informativos de Radio Colonia, ¿no? Exactamente, la voz de Radio Colonia en aquellos años. También él escribía en el periódico de las Madres y hacía una columna mes a mes en la que documentaba muy meticulosamente todos los ataques que iba recibiendo la libertad de prensa en la Argentina. En aquellos años, no en los años de la dictadura, sino en los años en los que él escribía, ¿no? En los años de Alfonsín, los años de Menem, los años de la democracia, entre comillas, que como Eve siempre decía, nosotros no conocimos, la conocimos recién a partir del 25 de mayo de 2003, decía Eve, ¿no? Esa señora, decía Eve, esa señora gorda, no la conocemos a la democracia. Recién con Néstor empezaron a saber toda la potencialidad que tenía. Pero escuchemos entonces la segunda parte de esta Eve, el 23 de marzo de 1989, a 13 años del golpe en Plaza de Mayo. ¡Los cobardes!
qué momento político también se vislumbraba en el discurso de Eve, una intensidad, un dramatismo muy grande. Vieron que Eve en un momento dice: esperemos que Alfonsín le pueda entregar la banda a otro presidente civil, ¿no? O sea, está hablando de la posibilidad de que se interrumpa el orden constitucional. Eran los días en donde vos ibas a comprar un paquete de azúcar y a la mañana valía un precio, a la tarde otra, y corrías contra el repositor que iba remarcando el precio para agarrar el producto sin remarcar. Sí, todavía no se habían producido las elecciones, que sería en mayo, el 14 de mayo, esto es 23 de marzo, pero claramente eran las consecuencias de lo que pasó con lo que inauguró la represión y el hecho de la tablada, ¿no? El asesinato, el secuestro y la desaparición de compañeros que fueron registrados vivos, rindiéndose vivos dentro del cuartel, y que después sus cuerpos no aparecieron hasta hoy. Aún hoy figuran desaparecidos, y la posición tan valiente que tuvieron las madres de Plaza de Mayo para denunciar en simultáneo casi a la comisión de esos delitos aquellos hechos, pusieron a disposición de los familiares y de los compañeros que estuvieron participando de ese hecho el periódico de las madres para hacer las denuncias. Y también la patriada que significó hacer esta marcha. ¿Vieron lo que decía Eve? Nadie quería hacer esta marcha. No se podía hacer la marcha el 24 de marzo por la caza de brujas que sobrevino después de Tablada, en la que las madres de Plaza de Mayo, con una hidalguía, una potencia notable, se opusieron, ¿no? Y le dieron solidaridad a todos quienes debían hacerlo, y no se escondieron nunca y siguieron yendo a la plaza. Es muy recordado el discurso de Eve del jueves siguiente al copamiento, que fue un martes el copamiento y el desenlace finalmente se produjo el miércoles, en el que Eve dice: entre los errores de los compañeros y los aciertos del enemigo, nosotros siempre vamos a estar con los errores de los compañeros, los vamos a sostener. En una gran soledad, esa postura de las madres. En una gran soledad de la política de la izquierda, y del sector, de los sectores populares, ¿no? Vamos a englobar un poco más. Totalmente. Bueno, y nos queda un pedacito más de este discurso, que lo vemos ya mismo. Salir de las manos de los burócratas, que no se los
la liberación con revolución, ¿no? Había que decirlo, en el 89, a 2 meses del copamiento de la Tablada, con una debacle en puerta, con una derecha que se venía de atropellada, porque incluso si no hubiese ganado Menem, ganaba Angelós, que venía también con propuestas de privatizar, de achicar el lápiz rojo, exactamente, de otra vez el cuento del déficit. Y sabemos que todo eso viene de la mano de represión para los sectores populares, porque claro, los trabajadores luchan por sus condiciones materiales de vida, por su salario, por sus fuentes de trabajo, y estos gobiernos vienen con la receta contraria, ¿no? Hay que sacrificar ese salario, esas condiciones de trabajo para que los números cierren, y eso únicamente se hace con represión. Por eso, qué valiente estas madres, cuánto ayer en esa carta de Cristina decía: estudien historia. Bueno, hay mucho para estudiar. En la historia de las madres también hay mucha potencia, en la historia de esa lucha que se sigue desarrollando hay muchas certezas para transitar en este momento tan oscuro, ¿no? Así que bueno, estamos terminando el programa, Luis. Sí, antes de irnos, invitar, el jueves próximo se da potestad la enorme obra de Eduardo Pavlovsky con la dirección de Norman Brisky, con Eduardo Mich y Damián Volado, en la Universidad de las Madres, en el auditorio Juana Azurdia, ahí Hipólito Yrigoyen 1584 a las 19. Así que todos invitados, entrada gratuita con una contribución voluntaria. Muy bien, entonces el jueves a la plaza a las 3:30 y después a ver la obra de teatro Potestad de Eduardo Pavlovsky. Nos vamos escuchando música brasileña como corresponde. Hoy es Carlinhos Brown, cebayano, de San Salvador, con Garoa, ¿sí? Hasta el domingo que viene. Vê-la no largo, lar longo. Sinto-me sem mim, mas aquilo que busco lá longe.